Pablo, buenas noches. Bueno, gracias por aceptar la propuesta de venir a ser entrevistado. Muchas gracias a ustedes. Arrancamos. Bueno, Pablo, ¿siempre básquet en tu vida o algún otro deporte en algún momento te convenció, te quiso poder convencer de cambiar? Y cuando era muy chico, hacíamos todo lo que teníamos a la mano. Y entre ellos estaba el fútbol. Y a la par, ¿viste? Siempre. Pero siempre prevaleció el básquet porque mi papá jugaba al básquet, me llevó de la mano a los 5 o 6 años a la cancha y yo creo que nunca salí, hasta ahora. Así que pasó mucho tiempo y para ser específicos, más o menos a los 14 años, cuando el fútbol se quiso poner un poquito más serio, yo me quedé con el básquet. Y después, sin saberlo, es un ambiente muchísimo más lindo, por lo menos me gusta más. Y el club quedaba a la vuelta de casa, con lo cual tampoco tenía que ir a una cancha lejana, ¿viste? Agarrar la bicicleta. Yo vivía en la misma vereda, toda la misma vereda daba la vuelta y estaba a 80 metros de la entrada, así que básquet. Básquet, en el barrio aparte también. En el barrio, en Bursaco. ¿Cómo fue esa etapa formativa del básquet? Mira, no tengo tanta memoria de eso, pero a veces hablamos con los jugadores de nuestra generación, nos formaban bastante poco. Esta es la verdad, y por ahí te lo puede decir alguno que no había la calidad de entrenadores que hay ahora, no se trabajaba tan específicamente sobre lo que las prestaciones que podía dar un jugador, ni loco, y menos en edad de 14, 15 años, mucho menos. Se trabajaba todo muy general y a veces es como medio un milagro cómo se formaron determinados jugadores de aquella época. Los de ahora no hay milagro, hay laburo, hay mucha ingeniería detrás, un montón de cosas que tienen a disposición los chicos de ahora que no lo teníamos nosotros, desde ya. Y a los 17, 18 años, cuando yo ya soy juvenil, había un poco más de trabajo, pero todavía no había trabajo específico. O sea que, por ejemplo, cuando yo crecí me caractericé desde temprano, pero que iba creciendo, que yo tiraba y metía. Vos me preguntás quién me enseñó a mí, la verdad que no, creo que nadie. Yo copiaba, miraba, iba, entrenaba, y en el club de mi barrio una vez cayó un jugador americano y yo andaba todo el día con él, atrás de él, y lo miraba, y copiaba, y qué sé yo. Entonces, como que ahí me prendió. Es una historia, dicen, parecida a la que le pasó a Jorge Rack acá con Tommy Anderson también, viste, claro. Que se hicieron, él lo tomó, lo adoptó, y el pibe era una esponja. Pero ya te digo, la etapa formativa era un poco eso, no había tanta de agarrar a los chicos. Por ejemplo, hoy un día venís acá a las 3 de la tarde y está el entrenador de acá con los conitos y nenes de 12 a 15 años entrenando. ¿Entendés? En lo específico. A nosotros no. No, era lo que había y lo que salía. Se jugaba, ¿viste? Y jugábamos. Y qué sé yo, el mini hacíamos bandeja derecha y después íbamos a la izquierda y hacíamos bandeja derecha. También. O sea, no había esas correcciones, pero no bueno. había tanto. ¿Y cómo fue salir de esa formación, ¿no? Y ya empezar a dar un paso a la parte profesional? Tus inicios en Lanús. Claro. Ahí se da una particularidad. El básquet en la zona sur del Gran Buenos Aires, donde soy yo, todo estaba relacionado con el Club Lanús. El que presentaba el básquet más serio era el Club Lanús. Y todos los que estábamos en los barrios, ya sea Loma de Zamora, Remedio Escalada, Bursaco, toda esa zona de la periferia del Gran Buenos Aires en el sur, lo aglutinaba Lanús. Y a mis 15, 16 me habían propuesto ir a jugar y yo no lo vi, no lo sentí. Y a los 17 años fui y probé. Y me fue bien. Y me quedé. Y ese fue como el inicio, digamos, al básquet serio. Y ya las selecciones, las preselecciones argentinas y después entrar en los planteles de Liga Nacional. En esa época los chicos no teníamos tantas oportunidades. Yo me acuerdo de jugar lo que hoy es el torneo federal de acá, era la Liga Nacional de aquella época.
había 10 señores mayores, o sea, el señor de 23 años ya era un señor, ¿viste? Que en esa época se veían como señores, Sí, hoy 23 años eran, decimos no. Eran todos mayores, Sí, ¿viste? sí. 23, 24, 25 y éramos 2 pibes que estábamos y a veces nos hacían tocar la cancha y volver. Ahora hay más chances. Así que fue eso, el inicio de lo que vos denominás como profesionalismo, que no tenía nada que ver con el dinero, sino con la forma de encarar dentro de lo que era la Liga Nacional, en ese momento Liga B, que era la segunda categoría del país que jugaba Lanús. Claro, la forma como de un club ya con un proyecto encaminado como lo fue Lanús, después de eso Ferro, Boca, ¿no? Siguiendo en la provincia de Buenos Aires. Sí, y bueno, y es esto, ¿viste? Lo que yo te decía, como crecer hacia Capital Federal, donde estaba el básquet más grande en ese momento, que era Ferro y Boca. Bueno, a mí me contrata Ferro, que era el último campeón, y yo tenía 20 años. Y naturalmente no jugar mucho. Esto que te cuento ahora me va a depositar acá, en La Pampa. Porque después de eso vuelvo a ir a un equipo de A, que era Boca, y otra vez no tenía tanta participación. Entonces alguien me sugirió, si querés jugar, te tenés que ir afuera y tenés que bajar. Y fue acá. Cuando caíste en La Pampa, en el 91, 92. 91, 92 vine para acá. Yo ya había dejado un recuerdito en Mario, porque nosotros, para algunas personas grandes, si es que lo miran, lo están viendo, en el año 88 se jugó una final de descenso entre este club y mi club, Lanús, en la cancha de Cultural Argentino. Y yo jugué bien ese partido y Mario se acordó. Y cuando terminó ese año me llamó y yo no pude venir porque era chico y 3 años después me trajo. Un captador de talentos, dirían. En ese momento te vio y le quedó en ese momento la memoria. Le quedó, sí. Yo había compartido una preselección con Jorge en Buenos Aires, así que ya teníamos un contacto con lo que era la provincia y ya después cuando vine estuve más o menos 10 días muy mal porque no encajaba todavía y después estuve 4 años fantásticos. Bueno, ahí justo mencionabas 4 años fantásticos, un ascenso, llegar a la categoría elite, ¿no? Para el club también y para vos, un ascenso en tu cosecha, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo viviste? Creo todavía resuena en esa cabeza, imagino esta cancha llena, la marea, el matador de fondo, bueno, toda esta cuestión. Sí, aparte fue un proceso, fue muy loco porque el equipo, en ese momento el equipo que asciende, en la clasificación termina 8º y empieza a escalar uno por uno, volteando a todos los locales, ¿entendés? Entonces nosotros jugábamos, fuimos de visitante a Sunchales, fuimos de visitante a Chaco, a Unión Progresista, fuimos de visitante a River, a Roca, a todos lados a voltear, hasta que Roca nos voltea a nosotros acá. Y en el repechaje, un repechaje único que se dio en la historia, entre la A y la B, lo ganamos. Y aparecimos acá. Y después, bueno, toda la historia que es la que la gente más conoce, que más fresca tiene, que es el primer subcampeonato y el campeonato, y posteriormente, ya cuando yo no estaba, la Liga Sudamericana. Sí, ahí bueno, justo mencionabas, pasan a la categoría elite del básquet en ese momento y ahí quedan en una final con Peñarol, después campeones. ¿Cómo viviste ese momento? Sí, fue muy loco porque en un momento, al principio, nosotros debutamos de visitante, creo que era la Liga 93, y nosotros en el viaje de visitante ganamos de visitante, con sensaciones muy buenas, ¿viste? Y después se empezó a transformar en un equipo que entraba a la cancha sabiendo que podía ganar, y eso es peligroso para el de enfrente, con las ideas muy claras y jugando realmente un básquet muy bueno. De hecho, creo que la forma en cómo se hizo el equipo, con el personal que se hizo, fue una ingeniería muy buena. Yo no me quiero extender, pero digamos, todos de alguna manera eran jugadores con muchísimo hambre, jugadores que venían cortados, jugadores suplentes, jugadores ascendidos. Todo eso conjugaba en algo que era una maquinaria. Un buen rejunte para enfrentar una liga así. Y empujaban, ¿viste? Empujábamos mucho.
Bueno, y lo que decís vos después, jugar en esto que podíamos ganar, empezamos a jugar un básquet bastante dinámico y para algunas cosas fue bastante nuevo, novedoso, desde la característica de nuestro base, la característica de nuestro americano, de cómo ocupábamos los espacios y los corners para poder tirar. Un equipo bien ordenado para lo que era la época del básquet, ¿no? Y yo te cuento esto y en realidad lo terminé de entender años después, cuando me hice entrenador y empecé a ir a las clínicas, cómo los entrenadores que disertaban las clínicas, ponderaban mucho eso del Club Esportivo Independiente de aquella época, de cómo se jugaba, la dinámica que se jugaba. Bueno, y ahora en lo personal tuyo, previo a este campeonato de la Liga Nacional. 93-94, si no me equivoco, semifinal, juego 3 contra Atenas, un triple decisivo. Milanesio, llega la cortina de Mitchell, llega la marca de Sulberti. Milanesio para Mitchell en el pick and roll. Mitchell que prueba para 2. No. Osela, el rebote, la salida para Zucatski. 4, 3. La mare para 3. Se acaba el partido. ¡Triple! Triple de Independiente. Se acabó el partido. Se te veía muy joven, con muchos rulos en la cabeza. Sí. Bueno, y en ese partido siempre se mencionaba lo ordenado y lo organizado que eran, pero en ese festejo se te vio como efusivo, ahí viendo un poco el panorama, viendo que eras jovencito, a comparación de, como decías, había mucho adulto y vos eras un chico joven que había, con una defensa encima, habías tirado una pelota que fue clave para llevarse ese triunfo. Sí. Bueno, la historia de eso, lo del tiro, no hay mucho que contar porque tiro a falta de nada. Entonces, bueno, la pelota entró. Pero creo que hoy se ve mucho más ese tiro así jugado que se mete y se ganan los partidos ahí. Se ve como que se va creciendo. En ese momento no era mucho de ver. Sí, no, va creciendo. El tema es que nosotros acá perdimos de local contra Atenas en ese playoff. Sí. Perdimos un partido de la misma manera. Entonces, eso fue recuperar la localía. Fue eso. O sea, nosotros no ganamos la semifinal ahí, la semifinal la vinimos y la ganamos acá. Sí. Pero con ese tiro recuperamos la localía, que nosotros nos había arrebatado Atenas. Fue, creo que incluso en este aro, de este lado. Fue una desinteligencia, gol de Atenas, terminó el partido, nos quedamos mirando 1-1 y nos fuimos a Córdoba. Y todo cuando llegas a Córdoba, desde el panadero hasta que te vas, te putean, te dicen cosas y ellos tenían que ganar el partido. De hecho, creo que el desborde efusivo que vos decís fue esto, de cómo habíamos sufrido toda el cordobés, que se entienda. Eran los reyes en ese momento, toda esa época. Entonces, un poco sacarlos. Y bueno, después vinimos acá los sacamos de la cancha. Acá le ganamos muy bien. Tener